danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Señor de la creación, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Señor de la creación, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, oh Adonai, oh Adonai, del universo, Señor de la creación, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Adonai, del universo, Señor de la creación. Tú eres Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres Dios del universo, Señor de la creación. Dios digno, Dios santo, exaltamos. Poderoso y glorioso eres mi Salvador. Eres la fuente que me llena
con su gran amor. Cantaré con la creación, tu nombre sobre todo es. Viviré para exaltarte, para adorar al gran yo soy, solo a ti, Jesús el Mesías, grande es tu majestad. Padre perfecto, Jesucristo, incomparable es tu bondad. Me sostiene tu misericordia y tu perdón. Cantaré con la creación, tu nombre sobre todo es. Viviré para exaltarte, para adorar al gran yo soy, solo a ti, Jesús el Mesías, grande es tu majestad. Oh, atrás, Dios eterno, poderoso, no hay quien compare, Señor. Cantaré con la creación, tu nombre sobre todo es. Cantaré con la creación, tu nombre sobre todo es. Cantaré con la creación, tu nombre sobre todo es. Cantaré con la creación, tu nombre sobre todo es. Viviré para exaltarte, para adorar al gran yo soy, solo a ti, Jesús el Mesías, grande es tu majestad. Viviré para exaltarte, para adorar al gran yo soy, solo a ti, Jesús el Mesías, grande es tu majestad, grande es tu majestad, grande es tu majestad. Buenos días, familia Cornerstone Latino, y bienvenidos a todos los que nos visitan esta mañana. Mi nombre es Jesse González y soy pastor de Cornerstone Latino en la ciudad de Anaheim, California. Como siempre, es un tremendo privilegio traerles la palabra de Dios. Hoy estoy muy emocionado porque vamos a iniciar una jornada a través de Primera y Segunda de Pedro.
Es la primera vez que hago algo así en un domingo, pero estoy muy seguro y confiado de que Dios es el deseo del Señor para esa temporada, especialmente con todo lo que está pasando. Sabemos que esta iglesia, esta carta fue escrita a una iglesia que estaba siendo perseguida, estaba pasando por mucha tribulación, y vamos a ver cómo Pedro se dirige a ellos y cómo el Espíritu Santo inspira a Pedro a escribir y nos va a enseñar mucho acerca de las experiencias de estos hermanos en esta carta, ¿ok? Así que les animo también que vayan leyendo esta carta, vayan preparando sus corazones, léala como fue intencionada. Recuerden, son cartas. Entonces, hay una ventaja cuando tomamos nuestro tiempo, por supuesto, y estudiar verso por verso, y es lo que vamos a estar haciendo. Pero también a veces se nos olvida el contexto cuando estamos leyendo de esa manera. Así que haga lo mismo con Romanos. Ahorita que estamos estudiando Romanos y estamos terminando el capítulo 8, terminamos el capítulo 8 el miércoles, pero le animo que vaya leyendo y vaya tomando en inglés se dice the heartbeat, el palpitar de la carta para saber el contexto, para saber cuál era la emoción, y vaya tratando de entender el corazón de Dios, el corazón de Pedro cuando se estaba dirigiendo a esos hermanos. Así que, ¿por qué no entregamos ese tiempo al Señor y preparemos nuestros corazones para recibir la palabra? Amén. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra poderosa, Señor, que nos transforma, nos cambia, nos ayuda a conocerte primeramente más a ti, conocer tu perfecta voluntad, porque es tu perfecta voluntad que está escrita ahí, pero también para transformar nuestros corazones, a ser más conforme a la imagen de tu Hijo, Señor. Cada día renovamos nuestras mentes, así como nos instruyes en Romanos tú, Señor, y no conformarnos. Queremos ser transformados, queremos ser más como Jesucristo en todo lo que hagamos, Señor. Y hay tanto que aprender, Señor. Instrúyenos, Espíritu Santo, enséñanos lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Hay tanto que podemos sacar de toda tu palabra, Señor, pero en esta temporada, en esta etapa de nuestras vidas, Señor, queremos sacar lo que tú nos quieres enseñar y danos un hambre y una sed de justicia, un deseo de aprender y profundizar nuestro conocimiento de ti, de tu palabra y de tu corazón, Señor. Te amamos, te damos gloria y honra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ok, voy a ir, como dije la primera vez que lo hacemos de esta manera, así que, just bear with me, como dicen en inglés. Vayan, síganme nomás y vamos a tomar, esto lo vamos a hacer juntos. Y voy a leer el primer, hoy lo vamos a enfocar en el Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, y luego voy a ir como verso por verso, porción por porción, para que así podamos reflexionar un poquito de lo que está hablando aquí Pedro. Dice, estoy leyendo la Reina Valera por si acaso, y de repente, tal vez a través de los estudios vaya a usar otras traducciones, para poder, por si acaso hay palabras que tal vez no entendamos, o para profundizar un poco más el conocimiento de lo que está comunicando el apóstol. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Antes que nada, me encanta esa escritura, porque si alguien dice, si alguien le trata de dar el argumento, ¿cómo sabes tú que Jesús es Dios o que solo, cómo esto de la Trinidad? Bueno, aquí está la Trinidad revelada en esta escritura y otras escrituras, como vemos en Juan 1 también, pero y hay otras escrituras, pero aquí dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo.
gracia y paz os sean multiplicadas. Y vemos la Trinidad en esa hermosa escritura. Cuando habla también acerca de yo no sabía esta palabra, por eso quise usar otra traducción que dice expatriados. Otra traducción, la NBI lo dice, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia. Pero esa parte de extranjeros dispersos es muy importante reconocer eso, porque más adelante vamos a ver por qué es importante reconocer esa palabra extranjeros y también la palabra dispersos. Hay algo muy sorprendente acerca del autor, quien conocemos como Pedro. Sabemos que Pedro fue el que escribió esta epístola a estos hermanos. Sabemos que Pedro fue uno de los 12 discípulos de Jesucristo que caminó con el Señor. Sabemos que Pedro fue un pescador en el mar de Galilea y que se convirtió en un pescador de hombres, amén, porque por la transformación que fue causada por el Señor, por su... también conocemos a Pedro por su personalidad muy grande, que siempre metía la pata el hombre, siempre decía cosas que no debería hacer, decía cosas extraordinarias, y también decía cosas que, Pedro, ¿por qué estás diciendo eso, verdad? Y sabemos que él fue el que negó a Jesucristo cuando la noche que fue entregada, que lo negó 3 veces. También sabemos de que, bueno, eso también, hermanos, con eso hago un punto. Eso le debe traer consuelo a usted, reconocer de que un hombre, un apóstol del Señor, tenía sus fallas y caminó con Jesús personalmente, tenía intimidad, relación con el Señor muy cercana, pero de todos modos tuvo sus fallas, ¿verdad? Él pudo ver muchas cosas, pudo ver milagros, pero él tenía sus fallas y las regaba y terminó negando al Señor. Pero también, por supuesto, reconocemos a Pedro, el hombre que fue completamente transformado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos en Hechos cómo él dependía del Espíritu Santo, proclamando el Evangelio a miles de personas. Muchos llegaron a conocer al Señor, miles de personas se convirtieron a Jesús gracias al testimonio y a la predicación del Evangelio a través de este hombre. Y ahora las cartas que vemos son completamente diferentes, y vemos a un Pedro más maduro, vemos a un Pedro lleno de fe, lleno de ya por supuesto con tantas experiencias ya a través de su ministerio. Y vamos a ver también, aprender cosas muy prácticas gracias a las experiencias de Pedro, gracias a sus errores también. Y también, si recuerdan el libro de Hechos, hermanos, en el capítulo 2, si no me equivoco, Pedro se convierte en el líder a los judíos, y junto con Pablo el apóstol, que fue el apóstol a los gentiles. La semana pasada mencioné también acerca de Pablo, que fue el apóstol a los gentiles, pero él siempre también tenía un corazón para los judíos, ¿verdad? Porque sabemos que él fue fariseo de fariseos, se decía él mismo, ¿verdad? Y generalmente, por supuesto, ellos tenían su llamado y su ministerio hacia este grupo de personas, pero por supuesto no fue tan blanco y negro. Ellos también, recordemos que ellos tenían muy, muy claro que el punto era de predicar el evangelio a todos los que tuvieran oídos para oír, y esa fue la motivación de ellos. Y recordemos también que más adelante él se convierte en el líder en Antioquía, en bishop, le dicen en inglés, no me acuerdo, en realidad no busqué la traducción. Por si acaso yo me preparo en inglés, mis estudios, y trato de traducir y buscar las palabras correctas para traerles estos mensajes, pero y sabe el Señor que yo lo necesito, porque necesito internalizarlo yo primero para poder darles a ustedes el alimento. Pero anyway, Señor sea glorificado. Recordemos que él se convierte en un líder en Antioquía. La iglesia de Antioquía fue la que envió a Pablo y a Bernabé, si recuerdan, a los gentiles también. Y luego, aunque Pablo también fue un líder, pero luego fue enviado.
Y también más adelante sabemos de que Pablo, como mencioné también la semana pasada, terminó en Roma, porque él siempre tenía ese deseo de estar en Roma. Terminó en Roma y también ahí fue donde él murió. Y también Pedro terminó en Roma allí. De allí, entonces, en el año 60, más o menos, es donde Pedro escribió esta carta. Todo eso que les acabo de decir es para traerlos a donde estamos ahorita. Es que Pablo escribió esta epístola para esos hermanos y confió que no solamente confío que no solamente vamos a aprender cosas de Pedro, como mencioné, y vamos a aprender muchas cosas también acerca de esta iglesia. Lo que quiero que aprendamos en este estudio, en estas prédicas, quiero primeramente que aprendamos a escuchar al Espíritu Santo, por supuesto, pero la idea, hermanos, es recordar que nosotros tenemos un propósito eterno nosotros. No tengo estas en mis notas, pero es el deseo, el corazón detrás de todo esto. Como les mencioné la semana pasada, el Señor me puso en el corazón es mantenerte en el camino, mantenerte en el curso. Y nosotros, nuestro rol, hermanos, es representar el reino de Dios. Nosotros estamos aquí como extranjeros, estamos aquí como pasando nomás. Estamos aquí para representar el reino de Dios. Y lo que quiero que aprendamos en estos estudios es quiénes eran estos recipientes, a quiénes estaba escribiendo, en otras palabras, Pedro, qué es lo que estaban pasando, cuál era la situación que estaban enfrentando y por qué Pedro escribió esta carta. ¿Ok? Entonces, para empezar, ¿quiénes eran esos recipientes? En el primer verso, Pedro menciona Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y también Bitinia, y todos estos lugares es como conocemos hoy en día como Turquía. Yo creo que sí, Turquía, ¿verdad? Turquía. ¿Y qué nos hace pensar esto? ¿Quién fue el que plantó las iglesias en estos lugares? Fue Pablo, ¿verdad? ¿Quién fue el que tenía una inversión en estas almas, en esas personas? Fue Pablo, fue el padre espiritual de estas personas. Y recordemos cómo deseaba Pablo estar con ellos. Recuerdan que lo mencioné también la semana pasada. Y era porque, ¿y por qué fue que Pedro entonces, y no Pablo, fue el que escribió esta carta? Y sabemos que Pablo pasaba escribiéndole a ellos, pero ¿por qué fue que Pedro fue el que escribió esta carta animando a esta iglesia? Era porque Pablo pues ya no estaba con ellos. Pablo ya había muerto. También estamos en los años 60 cuando Nerón se volvió el emperador. Sabemos que fue un hombre muy malo. Resulta que hubo un incendio en Roma, muy, muy grande, un incendio que obviamente causó mucha controversia y se creó, se cree de que Nerón fue el que lo causó este incendio. Y entonces suena un poco loco, pero como dije, este era un hombre muy, muy, muy raro y muy malo, y seguro él tenía sus motivaciones por la cual causó esta situación. Y lo que pasó es que cuando la gente lo cuestionó a él, a Nerón, él terminó echándole la culpa a los cristianos. Los cristianos, en ese entonces, por supuesto, siempre existía la persecución, siempre ha existido, siempre había un choque contra los judíos y los romanos, pero generalmente para los cristianos, los que más los perseguían o los que más les caían mal eran los judíos. Los cristianos les caían mal a los judíos. Anyway, entonces, ¿por qué? Porque los cristianos, según ellos, les arruinaban sus tradiciones, violaban sus leyes y sus costumbres. Entonces, ellos no les caían muy bien. Y Roma en realidad no se sentía amenazada por
los cristianos. Y cuando hubo problemas, era en realidad entre los cristianos, era porque estaban tratando, era cuando había una interrupción de la paz o algo pues que tenía que ver con la ley, que estaban rompiendo algo, entonces que tal vez no pasaba tan seguido, pero ellos en realidad no se metían con los cristianos, a eso voy. Pero cuando este hombre, Nerón, culpó a los cristianos, ahí todo se volvieron enemigos de los cristianos, porque ya vieron a los cristianos como enemigos del imperio romano. Entonces, más o menos en el año 64 después de Cristo empezó la persecución en Roma, incluyendo las iglesias en Turquía, como acabo de mencionar, Turquía. Y empezó la persecución no solamente de parte de los judíos, pero de todo, todo su mundo en realidad, todos los que los rodeaban, perdón, y de todos ángulos. Y si vemos en 2 años, a causa de esta persecución, Pablo fue decapitado en Roma en el año 66 después de Cristo. Y pongámonos en el lugar ahora de esos cristianos. Su mundo está siendo deteriorado completamente, todo iba bien, generalmente hablando, y de repente esto, les caigo mal a todo mundo, como cristiano, le caigo mal a todo mundo, solamente a los judíos primero, pero ahora a todo el mundo les caigo mal, para la sociedad en general. Si yo soy cristiano, ya no tengo una buena reputación. Generalmente tenía una buena reputación, pero ahora ya no soy visto de esa manera por esta mentira de parte de Nerón. Y de repente tengo enemigos por todos lados que nunca había tenido en mi pasado. Y vamos a ver en esta carta que estos hermanos fueron perseguidos de todos lados, por sus familias, sus trabajos. Me imagino que sus jefes, al reconocer de que eran cristianos, tal vez los maltrataban porque sabían de que había que habían sido, bueno, ellos no lo miraban como algo falso, pero sus jefes también los acusaban como esos que causaban división, que fueron los que quemaron Roma. Seguro causó problemas con su familia, seguro causó problemas con sus matrimonios, con en sus vecindarios. Imagínense sus vecinos cada vez que llegaban a la casa, ya llegó el cristiano, el que causa problemas, ¿no? Y para hacérselas más difícil, recuerdan que había muerto Pablo, su líder, el hombre en cual ellos, su padre espiritual, y que tal vez usted no ha pasado por una persecución así, pero tal vez sí ha pasado persecución personal, persecución en su vida personal, y se ha sentido aislado por su fe, ¿verdad? ¿Y qué pasaría por sus mentes, hermanos? ¿Qué pasaría por estos hermanos que están viviendo esta persecución? Me imagino que ellos dirían: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué ya te olvidaste de nosotros? ¿Ya nos abandonaste? Tal vez sería más fácil abandonar la fe porque, bueno, con toda esta persecución sería más fácil guardar la paz y vivir una vida ya así regular como la vive el mundo, y así nadie se va a dar cuenta que soy cristiano. Soy un cristiano que vive en el closet, por decir, y ya no todos tienen que darse cuenta, o mejor abandono todo y así no me meto en problemas. Si dejo de seguir a Jesús, me dejan de perseguir y ya estoy bien. Y ahí es donde entra Pedro. En el año, al final de su vida, en el año 66, entre el 66 y el 68, fue donde Pedro reconoce esta necesidad de esos hermanos y les escribe. En la primera carta les asegura que ellos no están solos, de que muy mala que se vea la situación, Dios todavía está en control, y de que todavía ellos son la iglesia, que todavía son
están siendo cuidados por el Señor. Si de repente en pausa, hermanos, porque estoy traduciendo en mi mente en inglés. Anyway, pero Pedro, a través de esta carta, trata de clarificar muchas cosas. Cómo vivir a través a través del sufrimiento, en el sufrimiento, cómo estar en el sufrimiento, las razones por el sufrimiento, ¿verdad? También cómo pasar por estas pruebas y tribulaciones y les hace recordar la esperanza. Les habla de la manera que están siendo maltratados y perseguidos, de que Dios tiene un propósito aún en la prueba y les enseña cómo lidiar con los que los rodean, con los que lo están acusando y qué hacer en todo eso en realidad. Y entonces, como vimos, voy a volver a leer, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Le vuelvo a leer para que nos recordemos a dónde estamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando? Y me imagino que, hermanos, estas primeras palabras de parte de Pedro, donde dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, seguro eso les trajo mucho aliento a su corazón, porque ellos reconocían a Pablo, seguro conocían de Pedro, pero Pablo era el con el cual ellos tenían esta relación cercana. Y ahora, al saber de que hay otro hombre de Dios, otro representante de Jesucristo para traer, un apóstol que caminó con Jesucristo para traerles esta esperanza, seguro eso les trajo mucho aliento a sus corazones, ¿verdad? Y continúa en el verso 2 diciendo: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Les dije que iba a ir pedacito por pedacito. Tal vez eso vaya cambiando entre más vaya enseñando estos estudios, pero como les dije, vayan conmigo simplemente y espero que sean edificados. Espíritu Santo, háblanos. Anyway, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro encontró importante hacerles recordar esto? Interesante a veces como cuando nosotros pasamos por situaciones fuertes o por pruebas, a veces nos preguntamos: Señor, ¿te olvidaste de mí? Señor, o Señor, ¿me estás rechazando? Señor, ya no... you forgot about me, God. ¿Ya te olvidaste de mí? O Señor, ¿qué pasó? Y a veces es importante ser completamente transparente y ser completamente honesto. Yo creo que ese estudio también va a ayudar a poder a nosotros ser transparentes y poder ser completamente, abrir nuestros corazones al Señor referente a nuestros temores, pero también nos va a ayudar a darnos perspectiva correcta de parte del Señor. Amén. Esa es la meta. Entonces Pedro les está haciendo recordar: recuerden que ustedes, hermanos, son elegidos. Vimos cómo dice: elegidos según la presencia de Dios Padre. Recuerden, hermanos, que ustedes son elegidos, y la realidad es que el ser elegido es ser escogido. Cuando usted es escogido por decir, uso un ejemplo humano, ¿verdad? Si a ustedes que les gusta el soccer o el fútbol, o para ser elegido para cualquier equipo, cuando están ahí en el field, quería decir, en la cancha, están escogiendo equipos y luego te escogen, uno se siente muy lindo. Cuando te invitan, para los que no juegan deportes, cuando te invitan a algún lado, a alguna fiesta, y saben que solamente son un grupito de 10 personas, pero tú fuiste una de las personas el cual escogieron. Dije que es un ejemplo muy básico y muy humano para que podamos entender, pero
se siente valorado, se siente que, wow, fui escogido. A mí me escogiste de todas las personas que pudieras haber escogido, me escogiste a mí. Se sientes parte de algo más grande. Por supuesto de que ahora viéndolo en la perspectiva de Dios es algo mucho más poderoso y mucho más valoroso, ¿verdad? Y solo porque están pasando por esa tribulación, no significa que Dios ya se había olvidado de ellos. Al contrario, les está haciendo recordar que ustedes son escogidos. Y usted también, hermano, es escogido, hermana también, escogida por Dios. Y cuando Dios nos elige, hermanos, para ser peregrinos. ¿Qué significa eso de peregrinos? Somos extranjeros en esta tierra. Y voy a estar hablando de ellos, pero también hablando de nosotros, ¿verdad? No me acuerdo cuál es la palabra para describir eso, pero luego la busco y luego la uso. Pero lo que pasa es que el Señor nos saca de este mundo. Cuando somos salvos, cuando aceptamos a Jesucristo, el Señor nos saca de este mundo, nos hace una nueva creación, nos hace tan nuevos, nos hace tan diferentes que primero nos saca y nos vuelve a recolocar en el lugar de donde nos sacó para hacer un impacto, para hacer luz, para sazonar el mundo del cual Él nos sacó. ¿Sabes? Cuando estaba preparando este mensaje, me hacía pensar en el cielo, cuando están las estrellas afuera, cuando vemos el cielo que está, usted ha ido cuando está completamente oscuro, no sé si ha ido a las montañas, y de repente ve las estrellas que están brillando, ¿verdad? El cielo en sí se ve mucho más grande, pero cada estrella, la manera que brilla, me hizo pensar en nosotros, como cristianos. Nosotros estamos ahí para brillar y personas se asombren de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué será que brillan así de esa manera? ¿Por qué será qué es lo que los provoca ¿qué es lo que los provoca a brillar de esa manera? ¿Qué es lo que lleva a esta persona en sí de que los hace brillar de esa manera, ¿no? Y eso es lo que provoca nuestra fe, nuestro caminar con Jesucristo, debe provocar ese tipo de asombro. No asombro a nosotros, sino que todo lo que hacemos apunte a un deseo de las personas de conocer más de Jesucristo, porque está esa fe, esa dependencia en Dios. Y Dios, hermano, no nos sacó de este mundo para vivir en un grupito cristiano, para mantenernos y estar de acuerdo en todo lo que hacemos. Por supuesto que es importante que la iglesia, ¿verdad?, tomemos esta parte donde podemos orar y crecer juntos y interceder los unos por los otros, pero también nos sacó no solamente para restaurarnos, pero también para ser extranjeros en este mundo y para que el mundo pueda ver la esperanza que hay en Jesucristo. Amén. Creo que todos pueden estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Recuerde que somos peregrinos elegidos, somos elegidos por Dios. El Rey de Reyes, el Rey del universo, te ha elegido a ti, me ha elegido a mí para cumplir su propósito a través de su pueblo en esta tierra, para beneficiar de su protección, para beneficiar de que Dios habita con nosotros, pero también para la esperanza de que vamos a estar en un reino celestial. Que somos extranjeros porque no somos de este mundo, ahora pertenecemos al Señor, pertenecemos a Dios. Filipenses 3:20 nos hace recordar también que dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Si usted recuerda esa palabra, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra tentación, hermanos, en este mundo es tratar de acoplarnos y no actuar como extranjeros. No queremos que las personas nos vean raros. Y tal vez así se sintieron ellos en ese entonces, esos hermanos en Capadocia y en estos lugares que acabo de mencionar. Y seguro esta fue una gran tentación para ellos. Okay, ahora otra cosa que podemos ver y debemos de ver que dice es según la presencia de Dios Padre.
¿Qué significa esto? Asegura que Dios no solamente sabía dónde iban a estar, sino que Él estaría presente donde ellos estarían. Recuerden que ellos fueron disparcidos. Esta palabra disparcidos, si no estoy equivocado, la traducción que usaron para esta palabra, se me olvidó mencionarlo en mis notas, pero sí me acordé porque es tan importante. Esta palabra de que fueron disparcidos es usada en el sentido como las semillas son disparcidas. Así que podemos verlo como algo negativo, que se disparcieron por el temor que había, porque estaban siendo perseguidos, o fueron disparcidos como semillas para ir a ser plantadas y crecer en el lugar donde fueron plantadas, ¿me entiende? Y nosotros también podemos tomar, ahí donde usted está, puede ser, usted fue plantado, aunque la situación sea algo fuerte, usted puede estar seguro de que Dios la plantó a usted donde está ahorita establecida, porque Dios tiene un propósito mucho más allá de lo cual nosotros entendemos, ¿verdad? Entonces, anyway, esto asegura a estos hermanos de que Dios no los había abandonado. Dios ya tenía establecido, predeterminado un plan para ellos en la situación que estaban viviendo, y que Él estaría presente donde ellos estarían. Y seguro, en la duda, Pedro les aseguró, miren, ustedes están donde deben de estar, y ahora eso se lo digo a usted, usted está donde debe estar, han sido plantados en este lugar preciso para un propósito mucho más grande de lo que tú puedes entender, para brillar con la luz de Jesús, para sazonar tu comunidad, para sazonar estas áreas donde ahora el Señor los ha puesto, ¿verdad? Y si ha puesto a pensar usted, hermano y hermana, ¿verdad? Que tal vez Dios a nosotros nos pone a veces en situaciones así, o nos saca de lugares y nos pone en otros lugares porque quiere ver que nosotros brotemos fruto, para que nosotros podamos crecer, ¿verdad? Todo tiene su propósito, ¿verdad? Y Dios quiere que sepas que no es por casualidad, hermano, no es por casualidad, no es aleatorio de que Dios te puso ahí justamente donde estás, no es, it's not random, God has a purpose for you right where you are. Dios tiene un propósito ahí donde tú estás. Y algunos están estratégicamente, yo diría, tomaría hasta, bueno, voy a decir algunos, porque algunos están donde están por desobediencia, pero si usted está siguiendo a Dios y está siendo fiel a lo que Dios está llamando a ser, algunos están estratégicamente colocados en sus trabajos, estás colocado en la familia que estás colocado en el vecindario que estás, por un propósito que Dios tiene, ¿verdad? Pero a veces, simplemente por temor, el temor nos gana, a veces nuestros deseos personales que opacan nuestra vista, nos sacan de perspectiva y nos olvida de que tenemos un propósito más grande de parte de Dios. Y hermanos, el mundo está desesperado para ver la gloria de Dios a través de su iglesia gloriosa, a través de sus hijos, revelando la gloria de Jesucristo. Hermanos, necesitamos recordar y tomar en serio nuestra identidad en esta tierra. Dios no nos sacó para volver atrás, ¿verdad? No nos sacó del mundo para vivir así, sin esperanza, sin saber qué hacer, ni con los brazos cruzados, ni mucho menos. De que nadie está llamado a ser perfecto, hermanos, pero sí somos llamados a ser obedientes, sí somos llamados a recordar que fuimos escogidos. Eres escogido por Dios, eres escogida por Dios. Y continúa diciendo, en santificación del Espíritu Santo para obedecer. Acabo de decir, se trata de la obediencia. El Espíritu Santo nos llenó para darnos la habilidad de obedecer el llamado de Dios en nuestras vidas. Y en ese proceso de santificación, Dios nos está moldeando para ser
más como Jesucristo, como mencioné al principio del mensaje. Y en la manera que esto ocurre es igual que el barro. No sé si usted conoce Play-Doh. Yo sí he jugado con barro, pero uso el ejemplo más familiar, por decir, porque más conocido, porque por si acaso hay jóvenes escuchando, mis hijas les encanta el Play-Doh, ¿no? Siempre les encanta hacer un relajo con el Play-Doh. Y les encanta hacer animalitos o personajes, pero para que el Play-Doh se vuelva en un animalito o un personaje, tiene que ser moldeado y tengo que apretarlo y tengo que moldearlo a la imagen que yo tengo en mente. Ahora, imagínese, Dios necesita siempre necesita aplicar presión en nuestras vidas para poder cambiar y moldearnos y hacernos más conforme a la imagen de Jesucristo. La santificación, ser santificados, es ser apartado para un propósito previsto de parte de Dios. Algo que Dios tiene en su mente perfecta, santa, hermosa. El propósito de Dios, usted puede descansar de que es perfecto para su vida, para ser más como Jesús. Recuerda lo que dice Romanos 8, 28 y 29, nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todos se saben esa escritura. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A su propósito, hermanos, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, hermanos, usa las circunstancias en tu vida, el Señor, para conformarte, para moldearte y ser más como Jesucristo. Y Dios no está diciendo que a pesar de tus situaciones, que por supuesto Él nos usa a pesar de lo que enfrentamos, en su soberanía, en su fidelidad a su palabra. Él por supuesto que a pesar hace las cosas, pero también a pesar de Él hace las cosas, a pesar de tribulaciones, pero más bien lo que más claro quiero hacer acá es que Dios, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la situación que estemos pasando, Dios está presente en esa situación. Por supuesto, cuando estamos en su voluntad, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos pasando a tribulaciones. Recuerde que el Señor dijo, en este mundo tendráis aflicciones, pero manada pequeña, no temáis porque yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido al mundo y nosotros estamos aquí nuevamente extranjeros, estamos de pasada, hermanos. Y bueno, Pedro les está haciendo recordar su propósito y está qué es lo que tienen que cumplir ellos a través de sus vidas para la gloria de Jesús. Y por último dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso es tan hermoso. Hermano Juan, me hizo pensar mucho en usted porque usted me encanta la pasión cuando usted habla acerca de la sangre de Jesús y el poder y su pasión. De verdad que me trae mucho aliento. Y anyway, pensé en usted, hermano, y esta palabra, hermanos, rociados, puede tener varios significados, todos obviamente amarrados, pero puede representar o representa un pacto. Recordemos que hablamos acerca del pacto de sangre. Y puede representar un pacto de una relación, por supuesto, pero en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios hace un pacto con los israelitas y según ellos se comprometen con Dios. Dios se compromete y Él cumple sus promesas, pero según ellos se comprometen porque saben que siempre la regaban, así como siempre nosotros también la regamos. Y es muy fácil decir, Señor, me comprometo a ti. Pero el pueblo de Israel vemos que hacían eso seguido y estaban ahí, Señor, perdónanos. Pero anyway, Moisés
en el Antiguo Testamento roció la sangre del sacrificio sobre, sobre la gente, sobre el pueblo, para ratificar el pacto. Entonces, imagínense los israelitas viéndose los unos viéndose, pues están todos rodeados y están siendo, él está rociando la sangre del sacrificio sobre ellos, está corriendo sobre sus rostros. Sé que es una imagen un poco fuerte, pero es la realidad. Y se imaginan ellos sintiéndose, somos perdonados, y el corazón de ellos realizando el perdón de Dios, o reconociendo, perdón, el perdón de Dios, y el perdón de Dios realizándose a través de ese sacrificio. Ahora, imagínense la sangre de Jesucristo. Y por eso me acordé de usted, hermano, porque usted me encanta con la pasión con cual comparte esto. Pero Dios Padre, cada vez que nos ve a nosotros, cada vez que nosotros venimos a Él y confesamos y nos entregamos y somos genuinamente pidiendo perdón, o simplemente nos ve como sus hijos, Él ve la sangre de su Hijo Jesucristo que fue entregado por usted y por mí. Imagino ellos en el Antiguo Testamento viéndose así. Wow, qué gracias, Señor. Y ahora imagínese usted ha sido rociado por la sangre de Jesucristo, hermanos. Recuerde la potencia, the potency, the power, el poder de la sangre de Jesucristo. Una cosa que corre por nuestras mentes cuando pasamos tiempos fuertes, como mencioné temprano en el mensaje, es que, Señor, yo ya no tengo valor. I don't have any value for you. Ya no valgo nada, Señor. Yo ya le regué, o Dios ya se olvidó de mí, ya no tengo valor para ti, Señor. A veces nos desvaloramos completamente. Hermanos, no podemos despreciar la sangre de Jesucristo. Dios jamás se olvida del pacto que hizo a través de la sangre de su Hijo amado. Él lo hizo, hermanos, para darnos perdón, para darnos una relación íntima con Él, para darnos entrada a su trono. No podemos despreciar esta hermosa sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros. No sé cómo más ponerla, esa sangre que fue rociada, como lo describe Primera de Pedro. Imagínenselo de esta manera. Si usted es un padre, estoy seguro que si usted tuviera que sacrificar a su hijo, sé que normalmente suena un poco extremo, pero póngase en ese lugar simplemente por un momento. Nosotros, tiene que matar a su hijo y luego rociar la sangre de su hijo sobre la persona por la cual tú entregaste a tu hijo. ¿Crees que tú te vas a olvidar de algo tan semejante, algo tan grande? Yo no creo que te vas a olvidar de algo así. Mucho menos un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios grande. Estoy sin palabras en realidad para describirlo. Puedo usar varias palabras que usamos en la iglesia, pero en realidad a mí me quedo asombrado, me quedo en silencio en pensar, wow, Señor, cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres que te entregaste a tu Hijo, y cuán grande eres, Señor Jesús, que te entregaste por mí de esa manera. Nosotros no lo haríamos, o por supuesto, yo por lo menos no lo haría, y por si acaso usted piensa que Dios se olvidó de usted, hermano, el punto de lo que estoy diciendo, piense muy bien en el sacrificio de Jesucristo. Piénselo muy bien. Por tanto, amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, hermano, por usted, por mí, hermana, también. Y luego concluye,
gracia y paz sean multiplicadas. ¿Ok? Esto es algo que solo Dios puede dar. La gracia y la paz solamente Dios puede dar. Nosotros pensamos a veces, Señor, pruébenos con un poquito de gracia, Señor. Danos gracia con nuestros, con nuestros jefes o con mi esposa, y tal vez ellos pensaron, Señor, no sé si así pensaron, pero uno podría decir, ponerse en sus zapatos, uno podría decir, oh Señor, sácanos de aquí y llévanos a un lugar como Anaheim o como Corona o como allá donde no hay tanta percusión, Señor, y no, allá no tienen nada contra los cristianos. Y bueno, ahorita en estos días creo que las cosas van a cambiar muy rápido, pero envíanos para allá, Señor. Y descubrimos que Pedro les está hablando a ellos de algo mucho más profundo, algo mucho más grande, ellos están pidiendo ser librados de algo mucho más. Y vamos a ver en Primera de Pedro, me estoy adelantando un poco, pero en el capítulo 5, versículo 12 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Aquí la gracia que está describiendo Pedro es una gracia que se experimenta solamente durante la persecución y la prueba y esas tribulaciones en realidad. Tal vez muchos hermanos que están viviendo en países extranjeros que están siendo perseguidos, realmente perseguidos, físicamente están siendo azotados y golpeados y hasta asesinados por compartir el evangelio. Nosotros aquí tal vez vivimos una persecución, pero es más intelectual, como mencioné hace unas semanas. Hermanos, en ese entonces, cuando estamos pasando eso, es cuando Dios, la verdadera gracia de Dios es revelada a nosotros y nos demuestra cuán amados somos por Dios, ¿verdad? Sentimos y nos somos asegurados por el Espíritu Santo, pero nos somos recordados del amor que tiene Dios por nosotros y que también nos hace recordar que Dios es comprometido, está completamente comprometido con nosotros. Vimos como mencioné lo de la sangre, y porque Él derramó la sangre de su Hijo para que nosotros, aún en esas tribulaciones, Dios no es ignorante de que los cristianos iban a pasar por ese tipo de cuestión. Y Pedro les está haciendo recordar a esta iglesia también de que Dios no se ha olvidado de ellos. Ahora, para concluir, hermanos, tal vez la razón por la cual no ha habido cambio en su vida, tal vez la razón por la situación que estás enfrentando ahorita, tal vez es porque Dios te está moldeando, tal vez es porque Dios está preparando algo mucho más grande de lo que tú te puedes imaginar. Y a veces nos cerramos en nuestro mundo y tal vez la persona a cual Dios quiere utilizar eres tú para cambiar las circunstancias en tu vida, ¿verdad? En tu contorno. Así que ahorita quiero orar y cerrar nuestro primer estudio. Gracias por su paciencia. Espero que hayan sido edificados. Pero ¿por qué no oramos y pedir que el Señor cambie nuestra perspectiva? Señor, te entregamos nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser y reconocemos, Señor, nuestra necesidad, Señor. Queremos primeramente reconocer y recordar, gracias por hacernos recordar que somos nosotros extranjeros en esta tierra, Señor, para poder brillar, así como las estrellas en el cielo brillan y revelan tu gloria, Señor. Así nosotros queremos, en este mundo oscuro, queremos, aún en medio de la tribulación, Señor, queremos reflexionar, reflejar tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestras mentes enfocadas en ti. Gracias por escogernos, Señor. Gracias por tomarnos, Señor, de donde estamos, de la oscuridad, y recolocarnos estratégicamente de ahí donde estamos, Señor, para poder ser luz y sal y poder ser estas personas que van a traer
transformación a nuestras comunidades, a nuestros hogares y a todo el mundo, Señor. Gracias que tú estás con nosotros, que no nos has dejado ni abandonado. Gracias por preparar nuestros corazones de antemano, Señor, y queremos conocerte, queremos estar más, establecer este fundamento. Bueno, tú eres el fundamento, queremos establecer nuestras vidas en este fundamento que eres tú, Señor, y recordar tu propósito más grande. Tus propósitos, Señor, son eternos, Señor. Gracias por escogernos, gracias por llamarnos. Y te glorificamos, te exaltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, sean bendecidos, los amo muchísimo y que tengan una hermosa semana.